va, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir pantalla de nueva cuenta. Nos habíamos quedado con este asunto de los aminoácidos. Sí, estamos, ¿verdad? Sí, nos vemos, muchachos. ¿O no nos vemos? Profe, sí se ve. Se mira, profe. ¿Estamos? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Estamos mencionando entonces que las proteínas, dada su constitución en base a los aminoácidos, tienen la oportunidad de ayudarnos para regularizar el pH en un momento dado. Algo más sobre la cuestión de la clasificación de los aminoácidos. Aquí los tenemos por su estructura química. Noten ustedes, tenemos 8 grupos diferentes al considerar la cadena lateral. Si tomamos en cuenta la estructura, esta dichosa R que tenemos aquí a un lado es lo que nos ilustra lo que es la cadena lateral, que puede ser una cadena lineal con radicales oxidrilo, con presencia de azufre, otros grupos ácidos y en fin, ahí se la va llevando. Por su requerimiento, ya lo comentábamos, pueden ser esenciales o no esenciales. Por su polaridad pueden ser polares, no polares, neutros, ácidos y básicos, es decir, ácidos, por ejemplo, porque predomina la presencia de otros radicales de tipo ácido y que le dan esa característica. Ok. Bueno, hay reacciones muy particulares a donde van a entrar los aminoácidos. Uno viene siendo la formación de los enlaces peptídicos. ¿A qué se refiere esto? Precisamente para formar las proteínas. La unión, ahorita lo vamos a ver, la unión de un aminoácido con otro se lleva a cabo mediante aquí, aunque el enlace es de tipo covalente, de acuerdo a los principios generales de la química, ya de una manera más particular se llama enlace peptídico, para ir formando una proteína. Entonces tenemos, si hay un aminoácido, lo unimos con otro, tenemos un dipéptido. Después son 3, tripéptido, y ahí llega el momento en que la cadena ya alcanza los 9 o 10 aminoácidos juntos y ya se le llama un polipéptido. Nos va a formar también los puentes disulfuro, van a entrar en reacciones de fosforilación y glucosilación. Son 4 tipos de reacciones muy importantes donde va a entrar reacciones particulares de los aminoácidos, muchachos. No nos vayamos a confundir que como entran aquí, ya nos vamos a olvidar de las reacciones de oxidación, reducción, las endotérmicas, exotérmicas y demás. No, eso es otro tema, es asunto aparte. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, la formación del puente disulfuro o enlace donde se enlaza precisamente dos azufres. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos 2 moléculas y en el momento en que se unen, se enlazan, hay una unión aquí. Notemos nosotros, puente disulfuro, di2 sulfurus del latín, que nos está hablando acerca precisamente de la presencia de azufre en esta molécula. Aquí tenemos el caso de una cisteína, que al juntarse nos forma una cistina. Bueno, no es el caso de aprendan los nombres, sino la importancia precisamente de este radical. Esta presencia del puente disulfuro es importante en las proteínas. ¿Por qué? Porque nos va a torcer la molécula. Y porque es importante también, un ejemplo así un poquito como de estética, quienes tienen el cabello, por ejemplo, el cabello chino famoso, el cabello está formado por una proteína que es la queratina. Y la queratina es una proteína que en el caso de las personas de pelo chino, tiene mucho enlace disulfuro y hace que esa proteína se tuerza de esa manera. Ahí la tenemos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un caso en particular. Tenemos entonces también la cuestión de la fosforilación. ¿En qué consiste esto? Tenemos nosotros que agregar fósforo a alguna molécula.
Y entonces tenemos, aquí nos está hablando 3 tipos de fosforilación, que ya no nos vamos a meter a esos asuntos, son asuntos ya más finos de la química. A nosotros nos interesa mucho el asunto de la fosforilación oxidativa que tenemos aquí en medio y de la que vamos a hablar cuando toquemos los carbohidratos en el ciclo de Krebs. Si esto no se da, si la fosforilación, es decir, el agregarle fósforo a una molécula no se da, la molécula energéticamente no nos sirve, no es útil. ¿Y quién nos va a proporcionar el fósforo? Pues las biomoléculas que lo tienen primordialmente son los aminoácidos, o sea, regalan, donan o prestan un fósforo para que esa reacción pueda llevarse a cabo. Si no, esto no sucede. Aquí tenemos este caso, por ejemplo, estamos aquí hablando del gliceraldehído, ¿verdad? Esta es la molécula original con un solo fósforo. Sin embargo, al reaccionar, aquí tenemos, noten ustedes, el famoso NAD. ¿Y qué sucede? Nos dona precisamente otro fósforo y de tener una gliceraldehído 1-fosfato, tenemos un gliceraldehído 2-fosfato. Ya tiene 2 fosfatos en el carbono 1 y en el carbono 3. ¿Verdad? Tiene una molécula fosforilada. Tenemos el asunto también de la glucosilación. La raíz gluco nos está hablando no propiamente de glucosa, sino de un carbohidrato, de que un carbohidrato se agrega. Entonces podemos glucosilar nuestras proteínas o glucosilar alguna molécula. O sea, en este caso estamos hablando de aminoácidos. A una proteína se le agrega una glucosa y nos forma una glucoproteína. Ahí la tenemos. Bien, tenemos también, aquí está la mención de algunas proteínas, quizás algunas de ellas por ahí ya las vayan conociendo. Pura química. Pura química, compañera. Sí, esto así es. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos aquí entre elementos, valencias y cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, pues aquí tenemos entonces el famoso enlace peptídico. Notemos, ¿verdad? Tenemos acá un aminoácido y otro aminoácido. ¿Dónde se lleva a cabo el enlace? El enlace se va a dar entre los puntos donde tenemos el radical carboxilo y el radical amino. Y entonces ahora tenemos ya una molécula más compleja, los dos sustratos, un aminoácido, otro aminoácido, viene la reacción, en este caso una reacción irreversible porque notemos la flecha está en un solo sentido, hay una liberación de agua. ¿De dónde se forma el agua? Aquí está, un hidrógeno y el OH, 2 hidrógenos y un oxígeno, agua. Y el agua se libera y nos queda ya estructurada la otra molécula más compleja, un dipéptido. Y que se estableció el enlace peptídico. Continuamos. Entonces, al irse formando esto, se lleva a cabo precisamente una reacción, ¿verdad?, de condensación. ¿Por qué condensación? Porque estamos juntando los aminoácidos. Llega el momento en que estos aminoácidos los podemos separar también y se lleva a cabo la reacción contraria, que es una hidrólisis. ¿Cómo es esto? Aquí está, miren ustedes. Tenemos aquí un aminoácido más otro, perdón, lo vamos a juntar. Al juntarlos, se juntan, si es cierto, se establece el enlace peptídico y se libera agua. Pero esto lo podemos hacer al revés también. Ahora esta es una reacción reversible, la flecha en los dos sentidos. ¿Qué sucede? Vamos a desdoblar o a separar a romper este enlace peptídico y entonces ¿qué hacemos? Pues metemos agua, hidrólisis, ruptura por medio de la incorporación de agua. El oxidrilo se va para acá, el hidrógeno se queda aquí y recuperamos nuestros dos aminoácidos originales. Entonces, cuando los juntamos, se establece el enlace peptídico y eso se le llama condensación. Lo estamos juntando. Y cuando los separamos, los rompemos, metemos agua, la reacción se llama hidrólisis y recuperamos nuestros aminoácidos originales. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, el enlace peptídico quedamos que se va a establecer mediante en el lugar donde tenemos nosotros nuestro radical amino, y el radical carboxilo. Ahí se van juntando uno tras otro. Y cuando tenemos ya una molécula grande, hablando ya de una proteína,
Aquí tenemos ilustrada la unión de 4 aminoácidos. Le podríamos llamar un tetrapéptido, pero pensemos que es una molécula muy grandota. Al final, ¿qué tenemos? Por un lado va a quedar el radical amino y por el otro va a quedar el radical carboxilo. Ojo, si nos queremos poner a contar los aminoácidos que están aquí juntos y los carbonos que forman toda esta molécula, ¿se puede? Claro que se puede. Estos puntitos nos están indicando que nada más son 4, hay muchos más. El punto donde tenemos el carboxilo es ahí de donde se van a empezar a numerar los carbonos. Entonces, este sería el carbono 1 o el carbono alfa, beta, y ahí nos la podemos llevar hasta llegar a donde está el radical amino. Este último carbono, que puede ser el 400 en el caso o tal vez más en el caso de la hemoglobina, es el carbono terminal. Es donde tenemos la parte final de la molécula. Se va a empezar siempre a numerar del lado donde está el carboxilo. Muy bien, bueno, pues aquí eso es un detalle de cuestión física, que cuando tenemos como vimos hace un rato, ¿no? El radical amino del lado derecho, pues nos desvía la luz hacia la derecha, y por eso le llama así también una cuestión de isomería dextrógira o levógira. Dextro a la derecha, levo hacia la izquierda. La cuestión de la isomería que ya comentamos, que son exactamente los mismos componentes, solamente que en una orientación distinta. Y eso nos da lugar precisamente a la cuestión de la isomería, lo que ya comentábamos hace un momento. Aquí cerramos esta segunda parte en cuanto a las diapositivas. Nos falta una. Preguntas, chicos, en lo que cambio la pantalla. ¿O hay algo para dejarlo por un momentito? No, profe. Ahí vamos. Pues ahí vamos. Yo sé que es mucho. Pues pongámosle. Es muchito. ¿Cómo? Es muchito. Yo no crudo. Debería de poner ahí alguna tranquila, eso de fórmula para quitar la cruda. cruda. Compañera. Imagínate nada No es más. cierto. Bueno. Yo ni tomo, profe. ¿Qué pasó? Digo que yo ni tomo. No ocupo esa forma. Pero imagínate, ya nos puso Pero cruda la compañera a todos. Muy bien. ¿Qué pasó? Bien, vamos a ver, tratemos de terminar con tiempo. Vamos, proteínas. Las proteínas entonces quedamos que van a ser polímeros de los L-aminoácidos, porque los D no son útiles a nosotros. Y esos aminoácidos van a estar unidos todos por enlaces peptídicos. Como son aminoácidos, vamos a encontrar entre los elementos constituyentes el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los radicales importantes, radical amino y radical carboxilo. Muy bien. Para ir avanzando, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que nuestras proteínas estructuralmente pueden tomar 4 variantes. Las proteínas primarias son como si fuera una rayita, sin más. Las proteínas secundarias, notemos que como que se empiezan a torcer como si fuera una hélice o un resorte. Estos torcimientos los van favoreciendo los enlaces disulfuro, que son más notorios en las proteínas de tipo terciario. Notemos que ya la molécula prácticamente se dobla sobre sí misma, se va haciendo como un ovillo, un enredo entre ella misma. Y finalmente tenemos las proteínas cuaternarias, que prácticamente son un globo, una esfera. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? De aquí es de donde viene el nombre, por ejemplo, en las proteínas que estudian en la sangre, las globulinas. Las globulinas son proteínas de este tipo, cuaternarias. Son puras como pelotitas, pero ahí tienen toda su estructura como debe de ser. Las proteínas, entonces, estamos viendo, miren ustedes, aquí tenemos una ilustración de una proteína terciaria y aquí tenemos nuestros enlaces disulfuro. Ahí están. Veamos cómo favorece que se tuerza más sobre sí misma la molécula. Notemos aquí el resorte y este otro doblez. Así va avanzando y se va haciendo más compleja la estructura. Una proteína cuaternaria, bueno, esta es primaria, secundaria, la terciaria y la cuaternaria, como dijimos, como si fuera un globito, una esfera. Ejemplos. Aquí tenemos el caso de una proteína fibrosa, como es el caso de la queratina y en el caso de la colágena o el colágeno, que también se le llama. ¿Cómo están acomodados los aminoácidos formando más o menos esta estructura? Son proteínas fibrosas, es decir, proteínas que pueden estirarse.
en un momento dado. Recordemos que la queratina la tenemos en la piel. Alguna vez mamita la hemos hecho de enojar y no solamente nos agarra con la chancla, ¿no? Nos da un gran pellizco, pero nuestra pielecita nada más se pone morada, pero se recupera. ¿Por qué? Porque es una proteína, la queratina es una proteína fibrosa. Le ayuda precisamente a volver a su estado original. Aquí tenemos una ilustración pues de más o menos cómo está estructurada. Bien, nuestro tema va hacia otro punto y entonces pues aquí tenemos, insisto, la forma de hélice, la presencia pues de todo de cómo se va plegando la proteína. Esta es una proteína secundaria, ¿verdad? Cómo se va torciendo sobre sí misma. En el caso de las proteínas de estructura terciaria, que ya quedamos que se van haciendo como globitos, porque se van torciendo, y eso lo favorece precisamente la presencia del enlace disulfuro. Y con esto también vamos viendo que se van estableciendo en su mismo interior puentes de hidrógeno, uniones iónicas, interacciones hidrofóbicas. Van a decir, ¿ay, profesor, tanta palabra? Bueno, pues notemos que la proteína tiene sus propias características, por algo también es una de las estructuras más complejas que encontramos en la naturaleza. En la cuaternaria, pues ya dijimos, es una proteína más compleja, prevalecen las uniones de tipo no propiamente covalentes, sino no covalentes también entre sus radicales. Bueno, ahí vamos viendo todo este detalle. Y aquí tenemos más o menos otra ilustración, ¿no? La proteína primaria, la secundaria, la terciaria y finalmente la estructura cuaternaria, que es, insisto, la más compleja de todas. Ejemplo de proteínas. Olvidémonos ya de la estructura y hablemos de nombres y dónde las encontramos. Tenemos el caso de la caseína, la encontramos en la leche. La albúmina es la que forma precisamente la clara del huevo. La parte esa blanquita que cuando rompemos el huevo, eso es pura albúmina, que es proteína. Y también pues la albúmina la vamos a encontrar en la sangre. ¿Ya? Pues, alguna vez nos han hecho un estudio de sangre y nos piden albúmina. Bueno, ahí está presente. El colágeno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Está en los huesos, los cartílagos, los tendones. La queratina, pues está en la piel, en el pelo. Obviamente la lana, pues esto ya es una parte, ¿verdad? De tejidos animales, no de todos, pero algunos de ellos. En las uñas también la vamos a encontrar. Y bueno, ya no quise poner el caso de los cuernos porque luego da de qué hablar. Y ahí la dejamos. Las proteínas, si bien son importantes, muchachos, están expuestas desgraciadamente a un fenómeno físico-químico que se llama la desnaturalización. Una palabra compleja. ¿Qué es lo que sucede? Que la proteína es útil para el organismo mientras su estructura, aquí dice primaria, mientras su estructura natural o primaria no se ha afectado. Cuando se afecta esa estructura, esa proteína ya no sirve. Aquí tenemos este dibujo. Bueno, esto está escrito en portugués, ya lo tradujimos aquí al español. La palabra es desnaturalización. Y por cierto, hay algunos documentos que lo manejan así, aún en español, desnaturación, para que no les cause rareza cuando lo encuentren. Esta es la composición natural de la proteína nativa, original, en su medio ambiente, con sus puentecitos de hidrógeno, sus enlaces de disulfuro. Sin embargo, cuando se desnaturaliza, le sucede esto, se pierden esos puentes, esos enlaces, y esta proteína ya no es útil, ya no sirve. ¿Qué la desnaturaliza? La desnaturalizan, entre otras cosas, los cambios de pH y los cambios de temperatura. ¿Alguna vez le han puesto limón a una carne? La dichosa carne, ¿cómo le llaman? Carne que le dicen que se cose con limón. Como la carne tártara o Ándale, como el exacto, ceviche hecho. o esas Y vemos cosas. que se pone toda blanca. Bueno, esa parte Sí. blanca que se pone así, ¿qué le está sucediendo a las proteínas de ahí? Se están desnaturalizando por el cambio del pH. La temperatura también las alcanza a desnaturalizar. Y esa proteína sí, ya fisiológica o nutricionalmente ya no es útil. Muy bien. Cambiando de escenario, muchachos. Las funciones de las proteínas. Yo aquí tengo enlistados a varios grupos. Vean ustedes. Tenemos aquí uno, hormonales. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el asunto de la tiroxina. Ojo, hace un rato hablamos de la tirosina con S. Ese es un aminoácido.
Y ahorita mencioné la tiroxina y hasta lo remarco porque la X está hablándonos de la hormona. Vamos a encontrar aquí también, por ejemplo, la somatotropina, que es la que nos ayuda para que crezcamos, ¿verdad? Es una proteína, es una hormona de origen o de naturaleza proteica. Estructura o sostén, en el caso de las proteínas que forman los músculos, el esqueleto, proteínas contráctiles, primordialmente la que encontramos en el músculo, ¿no? La miosina, la actina, que estuvimos viendo en fisiología. De transporte, una de ellas muy importante, la hemoglobina. Inmunológica o de defensa, todas las inmunoglobulinas, que ahorita con este asunto del COVID, mucho han dado que hablar, sean las inmunoglobulinas A, las M, las I, las G, todas ellas son de tipo de defensa. Regulación genética, tenemos aquí también algunas que intervienen para la duplicación del ADN. La recepción de señales, en este caso estamos hablando de los neurotransmisores, como es el caso de la adrenalina y también de la que es la contraria, ¿cómo se llama? La del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina. Catalítica, las enzimas, ahorita vamos a hablar de ellas, que nos ayudan para otro tipo de reacciones. Y una función importante de las proteínas, su aporte energético. Cada gramo de proteínas nos proporciona, perdón, aquí está escrito al revés, no, sí está bien, cada gramo de proteína nos proporciona 4 kilocalorías. Es el rendimiento calórico que nos dan unas proteínas, ¿no? Entonces son muchas las funciones. Aquí en este otro cuadro tenemos 5, estructural, hormonal, inmunológica, de transporte y enzimática. Con este punto terminamos una mención general de lo que son las proteínas. Ya de ellas vamos a trabajar más cuando entremos a la segunda sección de la materia, que es donde veremos la parte de se llama metabolismo. Preguntas sobre proteínas, chicos. Formadas por aminoácidos, elementos importantes, los 6 básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y los radicales vienen siendo los dos que mencionamos hace un instante, el radical amino y el radical carboxilo. Se clasifican estructuralmente en 4 grupos, primario, secundario, terciario y cuaternario. El más complejo es el cuaternario. Y las funciones, pues aquí todavía tenemos la pantalla: estructural, hormonal, inmunológica, transporte, enzimático, contráctil, y hay más funciones. ¿Algo por ahí quedó pendiente? ¿O le seguimos? Cristo bendito, sígale. No, tú alaba al Señor, no te preocupes, y verás que te va bien. No te preocupes, ¿sí? Ay. Sí, ánimo, chicos. Ven, ¿por qué hacemos el corte? Porque aquí vamos a entrar a otro punto, muchachos. Las enzimas. Las enzimas son, aquí estamos viendo, ¿verdad? Son proteínas de tipo terciario o cuaternario y que cumplen con una función importante en el ser humano. Es decir, son proteínas de tipo catalíticas. Nos van a ayudar para la cuestión del metabolismo. Y bien, son catalizadores biológicos. Lo que hacen es acelerar las reacciones químicas que se dan en el organismo, en el sentido que sean, muchachos, de construcción o de destrucción, la van a acelerar. Si no hay enzimas, sencillamente, como dice aquí este enunciado, ¿verdad? La vida no se daría, no sucedería. Necesitamos la presencia de las enzimas. Con esto traemos a mención lo que comentábamos hace un momento: los dos componentes importantes de las reacciones químicas. Por un lado, los reactivos, reactantes o sustratos, y por el otro lado, los productos. ¿Por qué? Porque para que una enzima funcione, necesitamos entender lo que es el sustrato y lo que es el producto. Que esa palabrita de sustrato no nos debe causar mayor problema, porque estamos hablando de los reactivos, es decir, las sustancias que van a entrar a esa reacción, y vamos a obtener ciertos productos. ¿Y cómo trabajan las enzimas? Las enzimas trabajan básicamente mediante 2 mecanismos. Aquí tenemos un modelo que se le llama el modelo cerradura llave, y para ese fin entonces tenemos que considerar a la enzima como si fuera una cerradura y el sustrato como si fuera la llave. ¿Qué tiene que ocurrir? Yo tengo en mi haber, generalmente cuando voy allá a la escuela, al hospital, llevo como unas 10, 15 llaves en mi llavero personal.
pero estoy cierto y seguro que con ellas no puedo abrir el carrito de ninguno de ustedes, ni tampoco puedo entrar a su casa. Como ustedes tampoco pueden hacerlo al revés. ¿Por qué razón? Porque las llaves tienen una especificidad. Anoten eso, por favor. Las enzimas son altamente específicas. No van a actuar para todo Sí, ni con no van a todo. entrar con Son cualquiera, sino específicas, únicamente una reacción altamente específica. específicas. Están destinadas para un tipo de reacción y para trabajar con un tipo de sustrato. Aquí tenemos este dibujito. Esta es la enzima. ¿Y qué debe de suceder? El sustrato debe de embonar, como si fueran las piezas de un rompecabezas, debe embonar exactamente en ese sitio. Una vez que entra, ¿qué hace la enzima? Desdobla al sustrato en cuantas partes sea necesario. Y la enzima, fíjense, la enzima es como los chismosos. Llegan y hacen su alboroto y se quedan como si nada. Entonces, la enzima cumple con su función, desdobló al sustrato y la enzima dice lo que sigue. A chambear se ha dicho. Son muy trabajadoras las enzimas. El otro modelo se le llama de ajuste inducido o alostérico. Anoten esa palabrita que, perdón, aquí no la anoté. La voy a procurar anotar antes de mandarles el archivo. Ajuste inducido o alostérico. ¿Qué indica esto? Miren, aquí el dibujo nos ayuda a entender muy bien esto. Veamos aquí que el sitio activo, pues nomás no aparece por ningún lado y el sustrato, pues no va a encajar nunca. Entonces, se ayuda de otro elemento que se le llama en su momento cofactor y se acomodan de tal forma que logra acomodarse, pues, para que la reacción se lleve a cabo. Este dibujo todavía es un poquito más esquemático. Notemos, el de cerradura llave sin mayor problema, ¿eh? Entra y funciona. El otro no, el de acoplamiento inducido, ajuste inducido o alostérico, tiene que ayudarle a alguien al sustrato para que pueda embonar y pueda llevarse a cabo la reacción. En este asunto de los elementos que ayudan a esto, los famosos cofactores, entran algunos minerales, primordialmente como es el caso del magnesio, o algunas vitaminas, son las que tienen esta función de ayudar a que se acomode para que pueda llevarse a cabo la función. Y como les decía, se lleva a cabo la reacción, noten ustedes, ya el sustrato se desdobló y finalmente la enzima dice, vámonos, el siguiente round, a lo que sigue, ¿verdad? Y va trabajando, ahí va avanzando. Muy bien. Las enzimas, como son proteínas, también tienen la desventura de que pueden ser desnaturalizadas. Ya dijimos, pueden ser desnaturalizadas por el pH, por la temperatura, por la presión y también pueden ser afectadas por las concentraciones de los sustratos. Si hay muy poco sustrato, pues las enzimas como que dicen, no, a mí deme chamba. Yo con poquito yo no jalo. Entonces debe haber muy bajas concentraciones, puede trabajarlo, pero trabaja muy poco. Entonces, y notemos el asunto también, son muy específicas. Aquí hay ciertos términos muy propios ya de bioquímica, que no nos vamos a meter más en ellos, porque se habla de la poenzima, la aloenzima, el grupo prostético. Son elementos que intervienen precisamente para que las enzimas puedan cumplir con su función. Entonces, para que puedan cumplir con su función. Si esto no está presente, algunas enzimas se ven estorbadas y no logran cumplir precisamente con su cometido. Aquí está lo que les comentaba del cofactor. Vean ustedes, algunos iones inorgánicos, como es el caso del hierro, magnesio, manganeso, zinc, entre otros, y algunas vitaminas, como es el caso, vean, se señala mucho las hidrosolubles, son las del grupo de la vitamina B, B1, B2, B5, B6, B12, e incluso la vitamina C, intervienen mucho en este punto. Por otra parte, la clasificación de las enzimas, chicos, tienes un detalle muy particular, ahorita vamos a verlo, pero ojo, las enzimas todas van a terminar su nombre con asa. Cuando se hable de una enzima, se va a hablar en términos asa. Ejemplo, fosforilasa, otra, sacarasa, 10 minutos. Entonces, todas terminan con asa.
para que esto nos quede claro desde aquí, porque en el momento en que hablemos de carbohidratos, allá va, de la terminación de los nombres siempre va a ser en osa, ¿sí? Entonces, para que nos quede esto bien entendido. Ya para terminar, vamos a revisar aquí de manera pronta nada más la clasificación que está precisamente establecida en 6 grupos. Y los grupos o la clasificación está establecida de acuerdo a la función que realizan. De acuerdo a la función que realizan. Miren, no puedo. Tenemos entonces el primer grupo, y no porque exactamente tengan que ser así. Los documentos que consulté así los tienen establecidos, y tenemos entonces las hidrolasas. ¿Qué hacen las hidrolasas? Meten agua en un compuesto y lo desdoblan, ¿verdad? Entonces, estas funcionan metiendo agua con la intervención del agua y cumplen con su función. 1. 2. Liasas. Estas que hacen, agregan grupos funcionales. A ver, veamos aquí, por ejemplo, qué fue lo que sucedió. Aquí tenemos el ácido pirúvico y dice aquí nos va a convertir en un acetaldehído. ¿Qué ocurre entonces? Nos cambia la molécula agregando precisamente el radical. Notemos aquí tenemos un radical carboxilo. El radical carboxilo aquí ya no aparece, sino que aparece en su lugar el COH. ¿Sí? Nos falta un oxígeno. ¿Por qué razón? Porque se convirtió en dióxido de carbono. Entonces, la liasa agrega grupos funcionales. Transferasas o quinasas. Ojo aquí, es lo mismo. Transferir. ¿Qué hace? Mueve. Mueve grupos funcionales entre moléculas. Aquí tenemos 2 moléculas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Mueve el grupo funcional de una a la otra. El NH está en esta parte, el ácido aspartico. Lo quita de aquí, lo convierte en ácido oxalacético y se convierte entonces el ácido cetoglutárico, lo convierte en ácido glutámico. Esto, aquí era un ácido nada más y aquí ya es un aminoácido, ¿sí? Entonces transfiere grupos funcionales. Este nada más lo agrega, pero este no, este lo cambia de una molécula a otra. Ahí llevamos ya 3, nos faltan 3. Vamos. En los 6 minutos que nos restan, veamos. Isomerasas, isómero. ¿Qué va a hacer? Nos va a mover algún elemento de la fórmula precisamente para que lo convierta en su isómero, ¿verdad? Y eso es todo lo que va a suceder aquí. ¿Qué tenemos? El grupo funcional aquí viene siendo este grupo carbonilo secundario. Estamos hablando de cetonas. Notemos en dónde está. ¿Y qué ocurrió? Lo movió a otra parte y cambia de nombre y cambia completamente de tipo de sustancia. Isomerasa. Nos transfiere los radicales para convertirlos en su isómero. Óxido reductasa. Catalizan reacciones, lo que les comentaba en la otra sesión, de reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Aquí nos cambia también la molécula de un ácido oxalacético a un ácido málico, precisamente por la incorporación de hidrógenos aquí en este caso. Óxido-reducción. Y por último tenemos las sintetasas o ligasas, que lo que hacen estas, catalizan la síntesis de moléculas con hidrólisis de ATP. O sea, vamos a juntar, aquí tenemos el acetilcoenzima A, tenemos aquí varios sustratos, pero tenemos la presencia del ATP. Una vez que se realiza la función, mediante la presencia de esta enzima, la acetilcoenzima A carboxilasa, ¿qué va a ocurrir? Obtenemos la malonilcoenzima A más ADP y fósforo inorgánico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se destruyó el ATP o se desdobló para formar esta otra enzima que nos ayuda precisamente ya en el metabolismo de los ácidos grasos. Pues es lo que teníamos para hoy, muchachos. Ya en cuanto podamos, tengamos procesado ya este material, lo ponemos a sus órdenes para que lo revisen de favor y quedamos a la orden. No sé si por el momento tengan alguna pregunta. Muchachos. Más o menos. Más o Hay menos. muchas reacciones que estoy tratando de digerir, pero Todos no sé. queremos digerir, Sí. pero hay.
Es que son demasiadas Debería- reacciones. Debería de profe. mandar un tutorial. Sí, porque profe, sí está para muy rápido checarlo. esto, siento, la verdad. O sea, como que sí lo entiendo, pues, pero sí, si pudiera, o si un tutorial para entender el desglose, profe, estaría muy bien, sí nos ayudaría bastante. Bueno, miren, de todas La maneras, verdad que sí. pues ya nos conocemos, ¿verdad? El material una vez que esté procesado, porque ya ven que esto se lleva su tiempecito, y ustedes tienen clases todavía en el resto del día, pero a más tardar hoy por la noche ya queda a la orden de ustedes para que lo tengan a la mano. Y No. cuestión de señal, pero ya de suyo Ok. la sesión ya se está cerrando, para dar por terminada en esta ocasión. Y les digo, pues ya una vez que tengamos el material listo, lo subimos ahí también para que lo tengan a la mano en el WhatsApp y lo vayan revisando. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo sábado. Si hay algo, pues a mí me comentan por el WhatsApp también para ver qué más podemos hacer. Quedamos a la orden. Saludos para todos. Buenos días. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Igual, buen día. Buenos días. No tomen tanto. Bye.